El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció que el Centro Democrático, integrantes de la Fuerza Pública y algunos medios de comunicación están detrás de una campaña de perfilamiento y desprestigio contra miembros del denominado Pacto Histórico, como los parlamentarios Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Roy Barreras. Señalar con claridad datos que tenemos sobre un plan criminal que existe contra los principales dirigentes del Pacto Histórico. Más tarde, muy probablemente el senador Roy Barreras presentará también en rueda de prensa datos complementarios a la información que daré a continuación. Vamos a presentar un documento que nos ha llegado en los últimos días que describe muy claramente la estructura, los propósitos, la manera en cómo se está desarrollando este plan para intentar eliminar de la escena política a los principales dirigentes, repito, del Pacto Histórico. Concretamente, se menciona en esta comunicación al senador Gustavo Petro, al senador Roy Barreras, al senador Gustavo Bolívar y a mí. El documento muestra que existe una estructura, como ustedes lo van a poder ver a continuación, muy bien organizada para llevar a cabo este plan que tiene, en primer lugar, un propósito de desprestigio y descrédito ante la opinión pública, pero que seguramente tiene otros desarrollos, muy probablemente con denuncias penales, quejas disciplinarias o acciones fiscales en contra de cada uno de nosotros. La estructura que se describe en el documento tiene 4 niveles. En primer lugar están dirigentes del Centro Democrático, que son quienes han fungido como determinadores o como autores de esta estrategia. Están involucrados, según dice el documento, agentes de la inteligencia del Estado, concretamente de la inteligencia militar y probablemente de la inteligencia de la Policía Nacional. En tercer lugar, hay compañías que trabajan en el perfilamiento en redes sociales y que tienen una red muy bien organizada de las llamadas bodegas. Y por último, se menciona que también estarían participando de esta campaña periodistas y medios de comunicación afines al Centro Democrático y al uribismo. La consecuencia de la información que voy a presentar es que vamos, por supuesto, en los próximos días a formular una denuncia penal y vamos a hacer distintas acciones que nos permitan determinar claramente los nombres de las compañías de perfilamiento, de los dirigentes del Centro Democrático, de los agentes de la inteligencia que están involucrados en este propósito. Igualmente vamos a interrogar muy seriamente al Ministerio de Defensa sobre estos hechos. Así que procedo sin más preámbulo a leer el documento que tenemos en nuestra disposición y obviamente explicaré su origen. Está fechado 26 de agosto y proviene de la ciudad de Medellín. Dice lo siguiente: doctor Iván Cepeda, senador. Me disculpan, es un documento de 2 páginas y media, voy a intentar leerlo lo más pronto posible. Le envío un saludo, me dirijo a usted para poner en su conocimiento una información delicada que considero puede afectarlo directamente y también a muchas personas con las que se relaciona, principalmente en la política y en el llamado Pacto Histórico. Desde hace un tiempo el Centro Democrático viene impulsando una estrategia de manipulación a la opinión pública consistente en difundir sus ideas y reforzar el sentimiento popular uribista a través del miedo y la manipulación mediática. Para conseguir tal fin, tiene establecida una coordinación entre decenas de personas que hacen parte de bodegas, otros llamados influencers, blogueros, periodistas de grandes medios de comunicación cuya afinidad con el uribismo es notoria y en algunos casos con el concurso editorial de algunos medios. Esa estrategia que ha sido tan efectiva para manipular conciencias, por ejemplo en el plebiscito y la anterior elección presidencial, se viene afinando desde hace meses para intervenir en el próximo certamen electoral y estará basada en el lanzamiento calculado de campañas de desprestigio contra los que son considerados sus principales rivales y alfiles de Petro. Perdón un momento. Es
que acaba de ingresar una llamada, voy a suspender la función. Sí, decía, y alfiles de petro. Quiero poner en su conocimiento que en marzo de este año se reunieron en Medellín, los estrategas y coordinadores de esta campaña. Participaron en la reunión influenciadores, periodistas, delegados de medios, personas encargadas de coordinar bodegas y miembros de la inteligencia del Estado colombiano. En dicha reunión se trazaron los parámetros para el manejo de una ofensiva comunicativa contra los candidatos adversos al uribismo y particularmente contra las figuras más importantes y visibles de la izquierda, dentro de las cuales usted se encuentra. Doctor Cepeda, la estrategia es muy simple y seguramente efectiva. Primero, la inteligencia del Estado, o al menos sectores muy poderosos dentro de ella, que están al servicio de Álvaro Uribe y sus intereses, por ello han desplegado una labor de seguimiento dirigida a encontrar información que pueda ser usada para promover investigaciones penales, fiscales o campañas de desprestigio. Es así como quienes están siendo víctimas de este seguimiento, se les han intervenido sus comunicaciones, las de sus familiares y personas más cercanas. Se ha indagado por sus bienes, trabajos y cómo llegaron a ellos, sus negocios, relaciones laborales, familiares y políticas, por el manejo de sus dineros, sus inversiones, sus relaciones sentimentales, el trato que dan a sus empleados, familiares y hasta mascotas. Segundo, la estrategia es sencilla, buscar puntos débiles que puedan promover ante la opinión pública y en la que los puedan mostrar como corruptos, criminales, malas personas, maltratadores, estafadores, ladrones, consumidores de alcohol o sustancias psicoactivas, etc. Ponerlos a la defensiva en plena contienda electoral. Tercero, los blogueros, influenciadores y periodistas de medios de comunicación masiva son los principales receptores de la información, juegan el rol de divulgación con continuas notas periodísticas y usarán sus plataformas comunicativas para difundir la información relevante que les ha sido transmitida por la inteligencia del Estado. Debo hacer una claridad, existe una repartición de funciones y roles muy clara. Los periodistas adscritos a medios de comunicación masiva y algunos blogueros con amplio reconocimiento son receptores y transmisores solo de la información que pueda ser comprobada con testimonios, denuncias, documentos, audios, videos o cualquier prueba similar. Ellos revelarán la información que verse sobre actos que puedan ser considerados ilegales o antiéticos, los cuales, como ya relaté, han sido obtenidos ilegalmente, perdón, pero me estaba entrando una llamada, por los organismos de inteligencia. En estos casos, algunos blogueros poco reputados e influenciadores serán el vagón de cola de la estrategia. Su rol es el de difundir información complementaria o incluso falsa, impactar en la opinión pública promedio y en los seguidores uribistas para ocasionar que los señalamientos se masifiquen en redes sociales y en el voz a voz. Cuarto, medios de comunicación. Quiero señalar también que existen medios que han colocado sus líneas editoriales al servicio de esta estrategia y por ello son frecuentes receptores de la información que producen los organismos de inteligencia. Quinto, las bodegas. Están ampliamente financiadas y juegan un rol estratégico en todo este entramado. Como lo relaté a principios de este año, se culminó en Medellín un proceso de planeación que interconecta a las bodegas. En esa reunión asistieron un representante de cada una de ellas que recibió información, hablaron de los temas y mensajes que deben promover y se acordó un mecanismo para activarse coordinadamente en el momento en que los estrategas consideren que deben hacerlo. Esta sincronización está a cargo del Centro Democrático y depende principalmente de lo que vayan definiendo sus estrategas de comunicación y sus aliados en los organismos de inteligencia. El objetivo será uno solo:
ocasionar el desprestigio ante la opinión pública de los enemigos del uribismo a partir de campañas bien orquestadas y que vinculen de forma sincronizada a algunos medios, activistas en redes, bodegas e influencers. Quisiera aportar algunos detalles mayores, pero mi identidad y en consecuencia mi seguridad estaría en grave riesgo. Por esto solo quiero ofrecerle algunas pistas que le faciliten estar atentos y descubrir quiénes pueden estar detrás de este entramado. La primera es señalar que las bodegas, periodistas y blogueros, si bien actúan movidos por un convencimiento ideológico, también hacen parte de esta estrategia por beneficio económico. Muchos de ellos, si no todos, se benefician de contratos que les son entregados directamente por el Centro Democrático, principalmente como asesores comunicativos de prensa y en acciones ligadas a las tecnologías de la información. Otros son beneficiarios directos e indirectos de la contratación estatal. Les sugiero revisar las cuentas del Centro Democrático y las coincidencias entre algunos contratistas y la contratación del Estado a empresas del sector de tecnologías de las comunicaciones, diseño, marketing y comunicaciones. Allí encontrarán sorpresas. También debo señalar que todos los blogueros e influencers son beneficiarios de contratos con el Estado o con empresas privadas que a su vez se benefician de contratación estatal. Lo invito a que averigüe por cada uno de estos personajes y encontrará que no miento. Verifique los mensajes de varios de estos opinadores uribistas y los supuestos seguidores que activan inmediatamente réplicas y tendencias con mensajes similares. Verifique quiénes son y cómo se financian los pocos que tienen una identidad real y encontrará los beneficios económicos que obtienen de la contratación estatal. Doctor Cepeda, usted ya ha sido perfilado, así como muchos de sus compañeros y amigos. Más temprano que tarde usted, el doctor Petro, el doctor Roy, el doctor Bolívar y muchos otros estarán en el centro de una campaña de difamación de la que muy difícilmente podrán recuperarse. Este es el documento que hemos recibido. Como se puede ver, la fuente preserva su identidad, pero quiero inmediatamente agregar lo siguiente, porque fácilmente se puede decir que esta puede ser precisamente una campaña también o una contracampaña de desprestigio. El problema aquí reside en que, además de estas afirmaciones tan graves que he podido leer, como ustedes podrán constatarlo, en los últimos días hemos venido siendo blanco precisamente de campañas que tienen esta forma. Voy a mencionar una en concreto que me atañe directamente y que atañe al partido del cual soy integrante, el Polo Democrático. En los últimos días, la revista Semana publicó un supuesto informe de inteligencia en el que se indica al Polo Democrático de estar en una estrategia o en una posibilidad de ser infiltrado por sectores de lo que se llaman las disidencias de FARC. Allí se dice claramente que se ha conocido un informe de inteligencia de una operación que se realizó en un campamento, tal vez de algunos de estos sujetos, y se insinúa que siendo hoy el Polo una formación en la que ya no está el doctor Jorge Enrique Robledo y en la cual supuestamente, cosa que no es cierto, mi sector es el que hegemoniza la política en el Polo, esta estrategia tendría viabilidad. Esto, por supuesto, es una calumnia de marca mayor. En días anteriores dirigimos al señor presidente de la República una comunicación perentoria pidiéndole que se nos explique por qué una información de esa naturaleza, de tal gravedad, se tiene que conocer a través de una revista y no de una comunicación oficial del gobierno. Hasta hoy no hemos recibido ninguna información, pero lo que nos llama la atención es que la forma de esa operación de desprestigio es exactamente la que se señala en este escrito. Es decir, se produce una filtración como suele ocurrir en los últimos tiempos. La revista Semana viene publicando de manera usual, casi que consuetudinaria, informes de inteligencia militar que le preguntamos al señor ministro de Defensa y al señor presidente cómo es posible que se estén produciendo sobre estos informes que deben tener una reserva de seguridad nacional, pues ese tipo de filtraciones. Y lo que ocurre es que estalla el escándalo, pero después, días después,
no ocurre ningún tipo de reacción distinta a el ruido que producen. Y además de eso, vemos que efectivamente hay una sincronización entre lo que se publica e inmediatamente las reacciones de dirigentes del Centro Democrático y la activación de bodegas y de otros medios en las redes sociales. Así que no es una denuncia en el vacío, es una denuncia que tiene correlato con hechos que están ocurriendo y que por supuesto vamos, como lo decía al comienzo de esta intervención, a poner en conocimiento de la Fiscalía General y de otros órganos nacionales e internacionales para efectivamente prevenir cualquier tipo de campañas. El doctor Roy Barreras hablará en su momento también del episodio en el cual agentes también del Estado aparecen haciendo una filmación sobre un hecho que es absolutamente anodino, pero que convierten en un gran escándalo, que es el encuentro de un maletín en un sitio público en el que pues el doctor Roy tiene documentos y algún dinero, que obviamente no constituye ningún delito, pero que obviamente se hace ver como si se tratara de una acción corrupta. Todo eso precisamente nos lleva a hacer esta denuncia en muy claros términos y advertir a la opinión pública sobre las campañas que están en curso también contra el senador Bolívar, pues además de algunos hechos que lo atañen personalmente, pues hay efectivamente evidencia de publicación de información que proviene de agencias del Estado, cosa que es supremamente clara. Entonces, siendo esa la circunstancia, yo simplemente quiero finalizar diciendo que lo que estamos es no solamente ante una campaña o un plan criminal, sino ante la evidencia de que este proceso de monopolización de los órganos de control en cabeza del Poder Ejecutivo, el hecho de que poco a poco se haya ido convirtiendo el Poder Ejecutivo en una especie de autocracia que gobierna sobre todos los demás poderes públicos y que tiene efectivamente un aparato de policía política, pues obviamente lleva a que en la próxima contienda electoral vayamos a tener una guerra sucia mediática y quién sabe si tenga otras consecuencias, porque por supuesto en Colombia sabemos que esas campañas mediáticas conducen a poner en riesgo la vida de las personas que somos desprestigiadas o que se intenta desprestigiar. Nosotros estamos muy curtidos en esta materia, quiero advertirlo. Yo llevo décadas en esta práctica del debate público y quiero decirles que no me atemoriza para nada esta campaña, pero que sí quiero dejar muy claramente puesto en evidencia de dónde proviene.